Trusting in God is not just about believing He can do something. It's about resting on the fact that God is in control, even when everything else feels out of control. Holding your peace is the outward evidence of an inward trust. Remaining calm is to recognize that whilst the battle is real, the victory belongs to the Lord. Saludos a la Iglesia de Dios en todo el mundo. Saludos a los que han sido santificados en Cristo Jesús. Gracia y paz a todos ustedes en el nombre de Jesús. Ha llegado el momento de la palabra viva de Dios. Quiero que le digas a tu vecino, si estás allí con alguien, es el momento de la palabra de Dios. Así que no me distraigan. Y si estás solo, díselo a ti mismo. Ha llegado el momento de la palabra de Dios, así que no te distraigas. Recuerda, se requiere toda tu atención, porque al estudiar la palabra de Dios, al llevarla a nuestros corazones y actuamos en ella, nuestras mentes se renuevan y somos transformados. Gracias, Jesucristo. Recientemente, gente de Dios, estaba reflexionando sobre algunos momentos cruciales en mi camino de fe con el Señor. Estaba recordando algunos de esos momentos en los que me encontré en un punto donde no podía ver nada en mi horizonte con respecto a lo que vendría después. Esos momentos en los que hubo tanta dificultad que parecía que no había solución ni futuro. Y por supuesto, estaba muy agradecida y asombrada de cómo Dios me ha ayudado a superar todo esto, cómo su misericordia me rescató de esos momentos oscuros al confiar en Él. Sí, al confiar en Él, porque era esa confianza en el Señor, en quien es Él, en su fidelidad, en su providencia, que pude perseverar. Porque sin Él no habría llegado tan lejos. Así que toda la gloria sea para Dios. Y en medio de esta reflexión surgió una pregunta. ¿Cómo se manifiesta realmente la confianza en el Señor? ¿Cómo se manifiesta en la práctica la confianza en Dios? En otras palabras, ¿cómo sé que realmente confío en Dios? No podemos negarlo, pueblo de Dios, que en esta vida hay situaciones angustiosas y abrumadoras. Pero no debemos permitir que estas situaciones angustien o abrumen nuestros corazones. Como cristianos, debemos ser conscientes de que los desafíos forman parte de la vida. Y aunque en el pasado hemos confiado en Dios, eso no nos exime de tener confianza plena en Él en el presente y en los desafíos que nos esperan. Así pues, con la reflexión de hoy me gustaría dar una respuesta práctica a esa pregunta. ¿Cómo se manifiesta realmente la confianza en Dios? Y para hacerlo, pueblo de Dios, vamos a tomar nuestro texto de referencia de una historia muy conocida en la Biblia, en el libro de Éxodo, capítulo 14.
Aquí, el pueblo de Israel acababa de salir de Egipto y se encontraron atrapados entre el Mar Rojo frente a ellos y los egipcios detrás. Era una situación en la que, naturalmente hablando, no había escapatoria. Vamos a leer Éxodo 14, versículos 9 al 15. Y la Biblia dice: siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, y los alcanzaron acampando junto al mar al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová, y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y todos conocemos el final milagroso de este relato. El pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo en tierra seca, y el Señor se manifestó de una manera tan poderosa y asombrosa al derrotar al ejército egipcio. Esta historia bíblica nos brinda muchísimas lecciones prácticas para nuestra vida como cristianos. Pero hoy quiero que nos enfoquemos en la instrucción divina que se da en el versículo 14. Y lo leo de nuevo. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. La Nueva Versión Internacional dice: ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Y la Biblia Amplificada lo dice aún más claramente: el Señor peleará por ti mientras tú solo necesitas guardar silencio y mantener la calma. ¿Por qué se les ordenó que guardaran silencio, que permanecieran tranquilos y en calma? Si volvemos al versículo 10, leemos que cuando el pueblo de Israel alzó sus ojos, vieron a los egipcios marchando tras ellos. Y la Biblia dice que tuvieron mucho miedo, y entonces clamaron al Señor. Sin embargo, en los siguientes versículos leemos que comenzaron a quejarse de Moisés. Comenzaron a culpar a Moisés. Comenzaron a dudar si habían hecho lo correcto al abandonar Egipto, olvidando que estaban allí como parte del plan soberano de Dios. Comenzaron a recordar su pasado e incluso pensaron:
que la esclavitud que habían vivido podría haber sido mejor que la calamidad a la que se enfrentaban. Desafortunadamente, su actitud, aunque clamaron al Señor, estaba impulsada por el miedo y la confusión de la agitación del momento. Cuando la Biblia dice que tuvieron mucho miedo y clamaron al Señor, en ese punto sugiere que estaban haciendo lo correcto. Aunque la respuesta o reacción inmediata fue el pánico, lo cual es una respuesta humana natural ante situaciones aparentemente imposibles, clamaron al Señor. Pero a medida que leemos, empezaron a quejarse. Entonces, hermanos y hermanas, ¿cuántos de nosotros nos hemos comportado como los israelitas cuando nos encontramos en situaciones difíciles o abrumadoras? Podemos clamar al Señor, pero es común hacerlo con un clamor nacido del miedo y la desesperación, no de la confianza y la fe. Y esto también se revela en nuestra actitud después de orar, después de clamar al Señor. Buscamos a quién culpar. Empezamos a quejarnos, a lamentarnos, a refunfuñar. Empezamos a ofendernos y amargarnos. Comenzamos a remover el dolor del pasado e incluso anhelamos volver a nuestros viejos malos hábitos. Cuando cedemos al pánico y damos voz al miedo, la desesperación puede apoderarse fácilmente de nosotros. Y a menudo esto da lugar a decisiones impulsadas por el miedo, perspectivas distorsionadas y acciones precipitadas. Mantener la paz simplemente significa negarse a dar voz al miedo, a la duda, a la desesperación. Significa que por muy inestable que parezca la situación, tu corazón es lo suficientemente firme como para reconocer que Dios tiene el control. Confiar en Dios no se trata solo de creer que Él puede hacer algo. Se trata de descansar en el hecho que Dios tiene el control, incluso cuando todo lo demás parece estar fuera de control. Mantener la paz es la evidencia externa de una confianza interna. Permanecer en calma es reconocer que si bien la batalla es real, la victoria pertenece al Señor. En este relato, pueblo de Dios, también podemos ver que el pueblo de Israel no podía ver el panorama general. Si vamos a Éxodo capítulo 13, versículos 17 y 18, leemos que Dios en realidad los estaba preservando de algo peor. La Biblia dice que Dios no los llevó por el camino más corto, el camino de los filisteos, porque Él los estaba preservando de presenciar la guerra y la tentación que esto conlleva de regresar a Egipto. Por eso debemos evitar la trampa de lamentarnos y murmurar diciendo,
Porque si oro a Dios, si clamo a Dios, ¿mi situación parece empeorar? Hermanos y hermanas, su situación actual puede ser parte de los planes soberanos de Dios para preservarte y manifestarse de una manera más gloriosa en tu vida. La única manera, pueblo de Dios, de que tu situación empeore es si reaccionas por pánico y miedo al no mantener la paz. Si en la situación en la que te encuentras hoy no puedes ver el panorama general, confía en aquel que conoce el panorama completo. Si realmente confías en Dios, manteniendo la paz, guardando silencio y permaneciendo en calma, comprenderás que como cristiano, todo lo que vivimos en la vida tiene un propósito. Es una prueba de fe. Dios está obrando activamente, incluso cuando no podemos ver el camino a seguir. Recuerda, si Dios te permite pasar por algo, Él te preparará para ello y te ayudará a superarlo. Recuerden también esto. El pueblo de Israel estaba en esta misma circunstancia durante el viaje hacia la libertad de la esclavitud. Es decir, iban camino al lugar donde Dios quería que estuvieran. Y este era el camino que Dios quería que tomaran. Quizás te preguntes, ¿cómo puedo guardar silencio y mantener la calma cuando me acusan falsamente? Quizás te preguntes, ¿cómo puedo confiar en Dios cuando este dolor es insoportable? ¿Cómo puedo quedarme quieto cuando he perdido mi trabajo? ¿Cómo puedo mantener la paz cuando me han engañado y decepcionado? Hermanos, solo Dios puede entender el dolor por el que están pasando. Pero sí, puedes mantener la paz en esa circunstancia, a través de esa dificultad, a través de ese dolor. ¿Cómo? Aconsejándote a ti mismo con la verdad, tal como lo hizo David. A lo largo de los Salmos, leemos cómo David hablaba a su propia alma, redirigiéndola del miedo a la esperanza. Y podemos leer un ejemplo de esto en el Salmo 131, versículo 2. David dijo, en verdad que me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado está mi alma. David no esperó a que sus emociones cambiaran. No esperó a que cambiaran sus circunstancias. Le ordenó a su alma que pusiera su confianza, que depositara su esperanza en Dios. No siempre podemos controlar las circunstancias que nos rodean. No siempre podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, pero podemos controlar nuestra actitud al respecto.
podemos aconsejar a nuestros corazones. Necesitamos alinear nuestros pensamientos con las promesas de Dios. Necesitamos estar anclados en la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que nos enseña la naturaleza de nuestro Dios, para que podamos confiar en Él. Es la palabra de Dios la que nos dice que nuestro Padre es confiable, digno de confianza e inmutable. Hermanos, tener paz no es señal de debilidad ni de negación de un problema. No se trata de no hacer nada, se trata de una espera activa. Isaías 30, versículo 15 dice que en la quietud y la confianza está nuestra fortaleza. Fue solo después de que se les dijo al pueblo de Israel que se quedara quieto que Dios le dio a Moisés la siguiente instrucción: adelante, sigue adelante. En silencio, confiando en Dios, escucharás las instrucciones. No malgastarás tu energía en ansiedad o preocupaciones, sino que la guardarás para el viaje que tienes por delante. No te enfocarás en la magnitud de tu problema, sino en la grandeza de tu Dios. En conclusión, pueblo de Dios, ¿cómo se manifiesta realmente la confianza en el Señor? Un corazón quieto cuando todo lo demás está inquieto. Puedes calmar y tranquilizar tu alma al predicar la verdad de la palabra de Dios a ti mismo, en lugar de escuchar tus emociones, de escuchar tus miedos. Quiero alentarte, pueblo de Dios, ante las dificultades, ante situaciones aparentemente imposibles. Toma las promesas de Dios en tu corazón, medita en ellas y deja que moldeen tu forma de pensar. Y mientras mantienes la paz, mientras permaneces en calma, estás confiando completamente en Él, edificando una relación mucho más profunda con el Señor, basada en la confianza en lugar de las circunstancias. Y hoy quiero dejarlos con esta pregunta: ¿estás manteniendo la paz? ¿Has logrado calmar y aquietar tu alma? Así es como se ve realmente la confianza en el Señor.